Alejandro Mendoza aceleró por la carretera que llevaba a su chalet de Madrid, ansioso por sorprender a las gemelas Emma y Sofía después de 3 semanas de viajes de negocios por Asia. La lluvia torrencial hacía difícil la conducción, pero nada podía apagar su emoción de volver a abrazar a sus niñas de 8 años. Giró por el camino privado y lo que vio lo paralizó por completo. Las gemelas estaban sentadas bajo el roble del jardín, completamente empapadas, abrazándose desesperadamente mientras lloraban en el silencio de la tormenta. Ninguna señal de su esposa Valentina, ninguna luz en el chalet. Saltó del coche sin apagar el motor y corrió hacia ellas resbalando en la hierba mojada. Las niñas se arrojaron entre sus brazos temblando de frío y miedo, contando entre sollozos que mamá se había marchado 3 días antes dejándolas fuera de casa con la orden de esperarla ahí. Mientras sostenía a sus hijas heladas entre sus brazos, Alejandro se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba. En el móvil de Emma había un vídeo que Valentina había grabado antes de desaparecer, y lo que dijo en ese mensaje destruiría todas sus certezas sobre la familia que creía tener. La tormenta de septiembre se abatía violenta sobre las afueras elegantes de Madrid, cuando Alejandro Mendoza tomó el camino hacia su propiedad. 3 semanas en Japón para cerrar la adquisición de 200 millones que consolidaría su imperio tecnológico. Pero ahora lo único que deseaba era volver a ver a Emma y Sofía. Las gemelas de 8 años eran su razón de vivir, lo único puro en un mundo hecho de balances y estrategias empresariales. La verja automática se abrió reconociendo su Mercedes, pero algo en el paisaje familiar lo inquietó inmediatamente. El chalet parecía muerto. Ninguna luz en las ventanas, ninguna señal de vida. Era imposible. Valentina sabía de su regreso, aunque había decidido adelantarlo 2 días para sorprender a las niñas. Entonces las vio, 2 pequeñas figuras acurrucadas bajo el gran roble del jardín delantero, completamente expuestas a la furia de los elementos. El corazón se le paró cuando reconoció la ropa rosa de las gemelas, ahora empapada y sucia de barro. Emma y Sofía se abrazaban como 2 cachorros abandonados, los cuerpecitos sacudidos por los sollozos y el frío, el pelo rubio pegado a las caras por las lágrimas y la lluvia torrencial. Alejandro abandonó el coche con el motor encendido y corrió hacia ellas, la chaqueta del traje de 3.000 euros empapándose al instante. Las niñas alzaron las caritas devastadas por el llanto y se lanzaron contra él, con la desesperación de quien ya no esperaba ser salvado. Sus cuerpecitos estaban helados como mármol, la ropa completamente empapada, los labios violáceos por el frío. La historia que emergía entre sollozos era una pesadilla. Valentina había desaparecido 3 días antes, después de sacar a las niñas fuera y cerrar el chalet con llave. Las había dejado ahí con la orden de no moverse, de esperarla bajo el árbol como castigo por haber sido malas. Pero Emma y Sofía ni siquiera recordaban qué habían hecho mal. Carmen, la empleada de confianza, había sido despedida una semana antes con una excusa inventada. Las niñas habían dormido a la intemperie durante 3 noches, bebiendo agua de lluvia y comiendo las moras del árbol cuando el hambre se hacía insoportable. Los vecinos más cercanos estaban demasiado lejos para oír sus llantos, ocultos por el seto alto que rodeaba la propiedad. Alejandro rodeó el chalet encontrando todas las entradas cerradas. Una ventana de la cocina tenía el cristal roto desde dentro, señal de que alguien había forzado la salida. Logró entrar cortándose la mano con los fragmentos que quedaban, descubriendo un interior devastado por el caos. Muebles volcados, cajones vaciados, ropa esparcida por todas partes como después de un terremoto. El dormitorio matrimonial había sido completamente vaciado. Faltaba toda la ropa de Valentina, sus joyas, las maletas caras. En el cuarto de las niñas, en cambio, todo había quedado intacto, como si su esposa hubiera ignorado deliberadamente cualquier rastro de las hijas en su huida planificada. Después de poner a las gemelas a salvo con ropa seca y un baño caliente, Alejandro tuvo que enfrentar la verdad que lo aterrorizaba. En el móvil rosa de Emma había un vídeo grabado 3 días antes, con un título que le heló la sangre. La verdad que merecías saber. El rostro de Valentina llenó la pantalla, pero era una mujer que Alejandro nunca había visto antes. Los ojos que una vez lo habían fascinado, ahora ardían de odio puro, los rasgos aristocráticos deformados por una sonrisa de crueldad helada.
Llevaba el traje Chanel que él le había regalado para el último aniversario, perfectamente peinada como si fuera un evento social, en lugar de abandonar a sus propias hijas. Las palabras que salieron de esos labios destruyeron en pocos minutos 10 años de matrimonio y 8 años de paternidad compartida. Valentina confesó nunca haber deseado hijos, haber odiado cada momento pasado con las gemelas, haber rezado por un aborto espontáneo durante el embarazo. Solo la había retenido el estilo de vida lujoso que Alejandro le garantizaba. Pero la puñalada final fue la revelación de la traición sistemática. Ricardo Herrera, su socio de negocios y mejor amigo desde hacía 20 años, era su amante desde hacía 3. Cada viaje de trabajo de Alejandro se había convertido en una oportunidad para que Valentina se riera a sus espaldas con el hombre en quien más confiaba del mundo. El vídeo mostraba a Valentina cargando las maletas mientras las gemelas lloraban de fondo, completamente indiferente a su desesperación. Había vaciado 5 millones de la cuenta mancomunada y ya estaba en un yate rumbo a aguas internacionales cuando Alejandro encontró a las niñas. La última imagen era la sonrisa más cruel que Alejandro hubiera visto jamás, mientras Valentina deseaba irónicamente buena suerte al nuevo papá soltero que finalmente tendría que ocuparse de sus princesitas. Cuando el vídeo terminó, Emma alzó los ojos hacia su padre con una sabiduría demasiado madura para sus 8 años. La pregunta que hizo partió el corazón de Alejandro. Quería saber si mamá nunca las había amado de verdad. En ese momento, mirando a esas dos almas inocentes que aún temblaban por el frío y la conmoción, Alejandro entendió que no importaba lo que había perdido en términos de dinero, confianza u orgullo. Lo que importaba eran esas dos niñas que temblaban entre sus brazos y el juramento silencioso que hizo de no dejarlas nunca más solas. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Alejandro. No solo tenía que gestionar el trauma emocional devastador de las gemelas, sino también descubrir la extensión completa de la traición que había sufrido. Los 5 millones desaparecidos de la cuenta eran solo el comienzo de una serie de robos sistemáticos que Valentina había orquestado con la precisión de una profesional. El fondo fiduciario de las niñas había sido vaciado completamente. Las joyas que eran regalos de familia, transmitidas durante generaciones, habían sido vendidas a coleccionistas privados. Incluso algunos documentos empresariales reservados habían desaparecido, probablemente copiados y vendidos a la competencia antes de la huida. Pero la herida más profunda eran las consecuencias psicológicas en Emma y Sofía. Emma se había vuelto hiperprotectora hacia su hermana y se aterrorizaba cada vez que Alejandro tenía que salir aunque fuera solo para ir al supermercado. Desarrolló una forma de ansiedad por separación tan severa que siguió al padre hasta el baño, incapaz de quedarse sola ni siquiera unos minutos. Sofía, en cambio, había dejado completamente de hablar, comunicándose solo con susurros al oído de su gemela. Ya no conseguía comer alimentos sólidos, aceptando solo leche tibia y galletas desmenuzadas. Sus ojos, antes vivaces y curiosos, se habían vuelto apagados y cautelosos, como los de un animal herido. La doctora Marina Ruiz, psicóloga infantil especializada en traumas por abandono, fue brutalmente honesta durante la primera visita. Las niñas habían sufrido un trauma por abandono severo que requeriría años de terapia intensiva, pero sobre todo, Alejandro tenía que estar presente de forma total y constante. Nada más de viajes de trabajo, nada más de delegar en la empleada, nada más de prioridades que no fueran sus hijas. Alejandro no dudó ni un momento. Delegó la gestión operativa de su empresa en el vicepresidente más confiable, transformó el despacho de casa en oficina principal y revolucionó completamente su existencia. Por primera vez en 10 años, la prioridad absoluta no eran los negocios, sino la curación de Emma y Sofía. Las primeras semanas fueron un calvario emocional. Las niñas se despertaban gritando en el corazón de la noche, aterrorizadas de que también el padre hubiera desaparecido durante el sueño. Alejandro comenzó a dormir en un colchón en el suelo de su habitación, la mano siempre extendida hacia sus camitas para tranquilizarlas con su presencia física. Emma desarrolló rituales obsesivos de control, verificando decenas de veces que todas las puertas estuvieran cerradas, que el padre siguiera ahí,
que nadie pudiera entrar o salir sin aviso. Sofía dejó de jugar completamente, pasando los días acurrucada en un rincón del salón, observando todo con ojos asustados, pero sin emitir nunca un sonido. Alejandro documentaba cada pequeño progreso y cada regresión, aprendiendo a reconocer las señales de un ataque de pánico antes de que degenerara. Había contratado una nueva empleada, Pilar, una mujer de 50 años con experiencia específica en casos de trauma infantil, pero sobre todo había comenzado a ser el padre que nunca había sido. En lugar de delegarlo todo, ahora era él quien preparaba personalmente el desayuno, quien peinaba el cabello de las niñas, quien leía los cuentos de buenas noches con voces diferentes para cada personaje. Había aprendido que Emma se calmaba solo con tortitas en forma de corazón y que Sofía aceptaba la comida solo si se la había preparado él personalmente. El punto de inflexión llegó un mes después del abandono. Alejandro estaba preparando la cena cuando oyó una vocecita pequeña y temblorosa detrás de él. Era Sofía, que rompía semanas de silencio absoluto para preguntarle si podía aprender a cocinar como hacía él. Quería preparar algo especial para Emma cuando estaba triste, para poder hacerla sonreír también ella. En ese momento Alejandro entendió que sus niñas no solo estaban sobreviviendo al trauma, estaban transformando su sufrimiento en amor recíproco. El cariño que Valentina nunca había sido capaz de dar, ellas lo estaban encontrando dentro de sí mismas y en la relación con él. Pero el desafío más grande aún tenía que llegar. Una noche, mientras veía a las gemelas jugar tímidamente en el salón por primera vez después de semanas, Alejandro recibió una llamada telefónica que lo heló completamente. El abogado Martínez había recibido documentos legales del Principado de Mónaco que lo cambiaban todo. Valentina no se había conformado con abandonar a las hijas y robar el dinero. Ahora quería también la custodia legal de las niñas, no para llevárselas consigo, sino para impedir que Alejandro tomara cualquier decisión importante respecto a sus vidas sin su consentimiento escrito. Era el último acto de crueldad de una mujer que había transformado la venganza en una forma de arte sádico, y Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El abogado Martínez mostró a Alejandro los documentos que Valentina había presentado desde el Principado de Mónaco. La estrategia era diabólicamente inteligente. En lugar de admitir el abandono, sostenía un alejamiento temporal por estrés posparto, acusando a Alejandro de sustracción internacional de menores y presentando incluso pruebas de ADN falsificadas para poner en duda su paternidad. Ricardo Herrera no era solo el amante, sino el arquitecto de todo el plan. Como socio empresarial, había proporcionado a Valentina acceso a las cuentas, información reservada y la estrategia para robar 5 millones a través de transferencias que parecían autorizadas por el mismo Alejandro. De vuelta a casa, Emma lo esperaba con la inteligencia precoz de los niños que han sufrido demasiado pronto, preguntando si esa señora mala volvería a llevárselas. Alejandro le prometió que nadie se las llevaría nunca. Esa noche llamó al detective Marco Santini, especializado en fraudes internacionales. Si querían jugar sucio con mentiras y chantajes, él lucharía con la verdad. Mientras tanto, continuaba la transformación de businessman ausente a padre presente. Había aprendido las trenzas complicadas para Emma, las recetas especiales para convencer a Sofía de que comiera, las señales de los ataques de ansiedad antes de que explotaran. Las niñas florecían lentamente bajo sus cuidados. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sofía había vuelto a susurrar algunas palabras. Emma se había vuelto protectora también hacia el padre. Una noche Alejandro las oyó hablar. Tenían que cuidar del papá triste, decirle cada día que lo amaban, ser buenas para no preocuparlo. Los resultados de las pruebas de ADN oficiales confirmaron lo que Alejandro ya sabía. Era inequívocamente el padre de ambas. Pero la llamada del detective Santini reveló una verdad sobre Valentina mucho más impactante de lo que jamás había imaginado. El detective Santini reveló que la mujer que Alejandro había desposado no existía. Valentina Ruiz era una identidad falsificada. Su verdadero nombre era Vanessa Kowalski,
criminal en serie especializada en matrimonios estafa. Tenía pasaportes de 6 países diferentes y un historial de maridos ricos sistemáticamente robados y abandonados. En Alemania había desposado a un industrial de 60 años, desapareciendo con 2 millones. El hombre se había suicidado al descubrir la traición. En Francia había seducido a un banquero viudo con 2 hijos, vendiendo las joyas de la difunta esposa antes de huir. También él se había quitado la vida. El descubrimiento más escalofriante concernía al embarazo de las gemelas. Vanessa había reservado un aborto selectivo para eliminar uno de los 2 fetos, deteniéndose solo cuando entendió que 2 niños la vincularían más sólidamente al patrimonio de Alejandro. Una decisión puramente económica. Las pruebas mostraban traiciones sistemáticas, decenas de amantes a lo largo de los años, chantajes a empresarios fotografiados en situaciones comprometedoras, el chalet transformado en centro de encuentros cada vez que Alejandro viajaba. Emma había presenciado algunas escenas, explicando sus pesadillas recurrentes de los últimos meses. El diario personal de Vanessa documentaba 8 años de actuación perfecta, describiendo con desprecio cómo fingía el amor maternal y soportaba las efusiones de las niñas solo para mantener la cobertura. El plan final preveía dejarlas fuera durante la tormenta, esperando que se enfermaran gravemente para culpar a Alejandro de negligencia. Herrera, descubierta la verdadera naturaleza de Vanessa, estaba listo para testificar contra ella para salvarse a sí mismo. Esa noche, Alejandro miró a Emma y Sofía con ojos nuevos. No eran solo niñas abandonadas, sino supervivientes que habían resistido 8 años con una sociópata, manteniendo milagrosamente intacta su capacidad de amar. 18 meses después de esa noche bajo la lluvia, el chalet pulsaba de vida nueva. Las risas llenaban cada habitación, los dibujos de las niñas cubrían las paredes, y el jardín albergaba ahora un columpio y una casa en el árbol que Alejandro había construido personalmente. La batalla legal había terminado con una victoria total. Vanessa Kowalski había sido arrestada en Mónaco por fraude múltiple, bigamia y abandono de menores. Herrera, colaborando con la justicia, había permitido la recuperación casi completa del dinero robado. El tribunal había revocado definitivamente todos los derechos de Vanessa, declarando a Alejandro único progenitor legal. Las gemelas, ahora de 10 años, estaban completamente transformadas. Emma había canalizado su protección en una pasión por el arte. Sus cuadros coloridos decoraban el despacho de Alejandro. Sofía había florecido como pequeña chef, preparando cada domingo almuerzos para la familia ampliada que se había formado. Pilar, la empleada, se había convertido en la figura materna que las niñas nunca habían tenido. Mario, el hijo de 15 años de Pilar, era el hermano mayor perfecto que las protegía y jugaba con ellas. El chalet albergaba ahora una verdadera familia unida por el amor elegido, no por la sangre. Alejandro había mantenido la promesa de estar completamente presente, reestructurando el trabajo para operar principalmente desde casa. Participaba en cada evento escolar. Conocía a todos los amigos de las niñas. Había aprendido que ser rico significaba estar rodeado de quien te ama por lo que eres. Durante la cena del aniversario de cuando nos convertimos en una familia verdadera, Emma dijo que la señora Mala les había hecho un favor marchándose. Ahora tenían al papá solo para ellas, a Pilar que las amaba de verdad, y habían entendido que las familias más hermosas son las que se eligen con el corazón. La doctora Ruiz confirmó que las niñas no solo habían sanado, sino que se habían vuelto más fuertes, más empáticas, más capaces de amar que muchas otras que nunca habían sufrido. La lluvia ya no daba miedo a nadie en esa casa. Habían aprendido que de las tormentas más violentas nacen los arcoíris más hermosos. 5 años después de esa noche que lo cambió todo, Alejandro se encontraba en el jardín del chalet viendo una escena que le llenaba el corazón de una alegría tan intensa que parecía irreal. Gemas, ahora de 15 años con el pelo rubio largo que danzaba al viento, estaba enseñando a Sofía, de 13 con los ojos azules idénticos a los suyos, cómo plantar bulbos de tulipán bajo el árbol que una vez había sido testigo de su desesperación. Las 2 hermanas trabajaban juntas, con esa sintonía perfecta
que nace solo entre almas que han compartido el dolor y lo han transformado en fuerza. Emma explicaba pacientemente la profundidad justa para cada bulbo, mientras Sofía preparaba la tierra con las manos pequeñas pero seguras, ambas riendo por una broma que solo ellas entendían. Pilar, ahora de 55 años, pero con la sonrisa luminosa de quien ha encontrado su lugar en el mundo, estaba preparando una merienda especial en la terraza que daba al jardín. Había desarrollado el hábito de documentar cada momento feliz de la familia con fotos y vídeos, como si quisiera capturar la felicidad antes de que pudiera escapar de nuevo. Mario, ahora de 20 años y estudiante de medicina en la universidad, había vuelto a casa para el fin de semana y estaba ayudando a Alejandro a instalar un nuevo columpio junto a la casa del árbol que habían construido juntos 3 años antes. El chico había crecido convirtiéndose no solo en el hermano mayor perfecto, sino también en el confidente y amigo que las gemelas necesitaban mientras navegaban los primeros años de la adolescencia. La transformación de la familia Mendoza se había vuelto legendaria en su barrio y más allá. Alejandro había escrito un libro sobre su experiencia, donando todos los beneficios a organizaciones que se ocupaban de niños abandonados y traumatizados. Cuando el amor gana, la historia de una familia reconstruida se había convertido en un bestseller internacional, inspirando a miles de padres solteros a no rendirse nunca. Emma había heredado del padre no solo los ojos azules, sino también el instinto para los negocios y una determinación que la hacía imparable cuando decidía alcanzar un objetivo. A los 15 años ya había fundado una pequeña organización sin ánimo de lucro que recaudaba fondos para familias en dificultades, organizando eventos artísticos donde vendía sus cuadros cada vez más demandados. Sofía había descubierto que su talento culinario escondía una capacidad más profunda de nutrir almas heridas. Cocinaba no solo para la familia, sino que preparaba comidas calientes para los sin techo del barrio cada sábado, involucrando a los vecinos en una red de solidaridad que había transformado todo el vecindario en una comunidad más unida. El chalet, que una vez había sido teatro de engaños y traiciones, se había convertido en un refugio abierto donde amigos, vecinos e incluso desconocidos en dificultades sabían que podían encontrar una puerta abierta y un corazón acogedor. Alejandro había instituido una fundación que utilizaba parte de la propiedad para acoger familias en crisis, ofreciendo apoyo psicológico y financiero a padres solteros que luchaban por reconstruir sus vidas. Durante la cena de ese domingo por la noche, una tradición sagrada que ningún compromiso laboral o social podía interrumpir, llegó una llamada telefónica que devolvió a todos con los pies en la tierra. Era el abogado Martínez, con noticias sobre Vanessa Kowalski, ahora de 40 años y aún en prisión en Mónaco. La mujer que casi había destruido su familia había intentado contactarlos a través de sus abogados, sosteniendo haber cambiado, haber encontrado la redención a través de la terapia carcelaria, querer pedir perdón a las hijas que había abandonado. Quería un encuentro, una posibilidad de explicar sus acciones y quizás reconstruir una relación. Alejandro miró a Emma y Sofía, ahora lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones sobre cuestiones tan delicadas. Las chicas intercambiaron una de esas miradas de entendimiento que habían perfeccionado a lo largo de los años. Luego Emma habló en nombre de ambas con una madurez que dejó sin palabras a todos los presentes. Dijo que ya tenían una madre, Pilar, que las había criado con amor verdadero cada día durante 5 años. Ya tenían una familia completa y feliz, construida sobre cimientos de cariño auténtico y sacrificio recíproco. La mujer que las había parido se había convertido en parte del pasado, un capítulo doloroso pero cerrado para siempre. Sofía añadió que no sentían rabia o deseo de venganza, pero tampoco la necesidad de perdonar activamente a alguien que ya no formaba parte de sus vidas. Habían aprendido que a veces la forma más sana de justicia es simplemente seguir adelante, construyendo algo hermoso donde antes solo había dolor. Alejandro sonrió mirando a sus hijas, dándose cuenta de que habían crecido convirtiéndose en mujeres de una sabiduría y una fuerza que superaban sus sueños más optimistas. Llamó al abogado y declinó educadamente la petición de encuentro, explicando que la familia Mendoza
había pasado página definitivamente. Esa noche, mientras hacía la ronda de la casa para apagar las luces y comprobar que todos durmieran serenos, Alejandro se detuvo ante la foto de familia que dominaba la entrada. Lo retrataba junto a Emma, Sofía, Pilar y Mario durante sus últimas vacaciones en Andalucía, todos sonrientes bajo el sol dorado de un atardecer perfecto. Era imposible mirar esa foto e imaginar que 3 de esas personas no estuvieran unidas por vínculos de sangre. El amor que transparentaba de sus rostros, la naturalidad con que se apoyaban unos en otros, la alegría genuina que irradiaban, era la prueba viviente de que las familias más auténticas son las que se eligen día tras día. Antes de irse a la cama, Alejandro hizo lo que hacía cada noche desde hacía 5 años. Abrió silenciosamente la puerta del cuarto de las chicas para asegurarse de que durmieran tranquilas. Emma y Sofía, que aún compartían habitación por elección a pesar de que el chalet era lo suficientemente grande para darles cuartos separados, dormían serenamente en sus camas, los rostros relajados y sonrientes incluso en sueños. Ya no las niñas aterrorizadas que temblaban bajo la lluvia, sino 2 jóvenes mujeres fuertes y seguras que sabían ser amadas incondicionalmente. Su sueño tranquilo era la recompensa más hermosa que Alejandro podía imaginar por todos los sacrificios y las noches en vela de los años anteriores. Mientras se dirigía hacia su habitación, Alejandro pensó en lo extraño y maravilloso que era el destino. Vanessa Kowalski había creído destruir su vida abandonando a sus hijas bajo una tormenta, pero en realidad le había dado la posibilidad de convertirse en el hombre y el padre que ni siquiera sabía que podía ser. El sonido de la lluvia ligera que había empezado a caer ya no traía terror a esa casa, sino paz. Habían aprendido que el amor verdadero nunca abandona, que las familias más hermosas nacen de las decisiones del corazón más que de los accidentes de la sangre, y que a veces las tragedias más terribles se transforman en los milagros más luminosos cuando se tiene el valor de elegir la esperanza en lugar de la desesperación. El chalet de los Mendoza dormía en la quietud de la noche, protegido no por alarmas o verjas, sino por el amor incondicional que había transformado 4 almas heridas en una familia indestructible. Dale me gusta. Si crees que el amor de un padre puede sanar cualquier herida, comenta contando el momento que más te impactó. Comparte para honrar a todos los padres que ponen a los hijos en primer lugar. Suscríbete para más historias de familias que se reconstruyen desde el amor. A veces las personas equivocadas nos abandonan para hacer espacio a las correctas. A veces la familia más hermosa es la que elegimos construir con amor. Y a veces basta un padre que decide estar siempre para transformar una tragedia en un milagro.